El día de hoy explicaré el hombre desde el pensamiento de Kant, uno de los más importantes pensadores en la historia de la filosofía. Para empezar, Kant exponía que el ser humano es autónomo y expresa esto en su razón y su libertad. Como sabemos, nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones deliberadamente, no como otros seres, los cuales dependen justamente de lo que nosotros queramos decidir para sus vidas. Otra cosa importante para tener en cuenta es que el hombre solo obedece a su razón. Nosotros somos seres quizás no netamente racionales, porque también tenemos una parte de sensibilidad, pero sí tenemos más de razón que otra especie. Es muy importante siempre guiarnos por lo que ésta nos dice. Claramente no sabemos si vaya a ser buena o mala, eso ya es algo subjetivo de cada uno. Asimismo, gracias a la humanidad que poseemos, nos vemos como iguales. ¿A qué me refiero con iguales? No solo físicamente, sino también psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, aunque pertenezcamos a otro ámbito, nosotros tenemos las mismas capacidades que todos los demás. Podemos hacer exactamente lo mismo, solo que quizás con diferentes enfoques o tiempos. De igual modo, debemos ver que Kant nos hablaba de que el uso público de la razón sería una condición necesaria para el progreso de nuestro género humano. Cuando habla de uso público, quiere decir que nosotros, en el entorno en el que habitamos, tengamos la capacidad de ser racionales con las decisiones que tomamos, dándonos cuenta de que también pueden afectar a nuestros semejantes de una buena o de una mala manera. Pero esto también es ser hombre, ser humano. De igual forma, cuando nos pensamos libres, nos incluimos en un mundo inteligible. Aquí la libertad no solamente está en la parte del encierro, sino que también habla del pensamiento, cuando tenemos la capacidad de argumentar y decir nuestra opinión frente a otras personas que quizás puedan llegar a contradecirlas. También vemos que el objeto del amor fraterno es la humanidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos que el amor fraterno? Bueno, porque es el que podemos darle a otro igual, es el que podemos brindarle a nuestro padre, a nuestra madre o aquel que vemos necesitado. También nos damos cuenta de que somos capaces de autodeterminarnos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la capacidad de regularnos, de pensar, de asumir las consecuencias de nuestros actos, de saber que nuestro pensamiento también tiene que ver con lo que nosotros queremos expresar, con lo que nosotros hacemos en nuestro uso diario de la razón específicamente. También quiero exponer aquí que los hombres se quedan en una minoría de edad. Todos nos quedamos en una minoría de edad, porque según Kant nos da miedo pensar solos y considero que tiene mucha razón en bastantes aspectos. Por ejemplo, el político. Muchas veces esperamos que a nosotros nos digan cómo debemos votar, por quién debemos votar, pues no somos capaces de asumir la responsabilidad. Y quizás esto también lo vería Kant, en que si cometemos un error es más fácil culpar al otro de esto que asumir mis propias consecuencias. En una minoría de edad no se está refiriendo a los años corporales, sino en lugar de esto a los mentales, a esa capacidad que no dejamos evolucionar para crecer en una formación no solo física, sino también conceptual, mental y estructural. De igual forma, podemos darnos cuenta de que la educación es un excelente medio para poder desarrollar nuestras capacidades humanas. Justamente cuando nosotros estamos guiados por personas que saben aún más porque han estudiado,
porque tienen claros aquellos momentos, conceptos y cosas importantes para nuestra vida, entonces seremos aún más humanos, tendremos la capacidad de verdad de llevar nuestra razón un poco más elevada. Por ejemplo, cuando entramos en primaria, no tenemos una idea del mundo y aunque nuestra familia y nuestro entorno nos quiera educar en ciertos aspectos de convivencia social, la escuela, el colegio, la universidad siempre serán ámbitos donde se eduque no solo eso, sino también la razón, el conocimiento, el poder aportar una idea, el poder refutar, el poder deliberar con otras personas. También podemos evidenciar que el ser humano está destinado por su razón a estar en una sociedad como ser humano, asimismo cultivarse, civilizarse y moralizarse. Creo que en este punto lo más importante es la parte de la civilización. En este también nos diferenciamos bastante con los animales, pues no podemos pedirles a ellos que se comporten de una determinada forma porque no está en su naturaleza. En cambio, en la nuestra sí. Pongo ejemplos muy sencillos que encontramos en la vida cotidiana, subirnos a un Transmilenio. Se supone que como seres sensibles que somos, tenemos la capacidad de comprender que debemos tener una organización para utilizar este medio de transporte. Aunque, bueno, claramente muchas veces no sabe, pero digamos que es lo que Kant esperaría de nosotros. Asimismo, en el hombre inicia y termina el conocer y llevar a la praxis por encima de las condiciones espaciotemporales aquello que se le está dando. ¿Por qué termina en el hombre? Pues porque cuando, no sé, por ejemplo, a mí me enseñaron acerca de Kant, acerca de, no sé, los fundamentos de la metafísica, que es un libro que él tiene, pues este tipo de conceptos, al ya tenerlos yo en mi cabeza y al ejecutarlos en algún ejercicio o en algún escrito, pues terminaron allí. No quiere decir que nos deshagamos de ellos o que se vayan a borrar de nuestro cerebro, no. Quiere decir que la actividad que realizamos allí caduca, por decirlo de alguna manera. También el hombre conduce a una autolegislación que le lleva a considerarse como fin en sí mismo y como medio para algo. Como medio para algo no me estoy refiriendo a que nos utilice de esta manera comercial, sino más bien que, por ejemplo, nosotros estamos estudiando una carrera de filosofía. Somos un medio de nosotros mismos. ¿Cuál será nuestro fin? Pues poder graduarnos como licenciados y tener la capacidad de darle a otras personas todo lo que a nosotros nos han dado en estos años de carrera, enseñándoles qué quiere decir la filosofía, cómo se entiende esta materia. Asimismo, si el hombre es racional, entonces será autónomo frente a los demás para actuar y pensar en libertad. Este punto es muy importante porque la autonomía no es solamente decidir cómo quiero ser, qué quiero hacer, no, la autonomía va mucho más allá de todo esto. Por ejemplo, lo podemos ver actualmente en los debates presidenciales, en las próximas futuras elecciones. Ser autónomo es tener la capacidad de discernir por quién quiero votar, cuáles son mis razones y por qué no debo hacerle caso a los medios de comunicación, a las otras personas que me inciten a hacer algo que yo no pretendo, porque si no estaría perdiendo esta facultad tan importante que tristemente muchas veces se ve reflejada en la sociedad. Para continuar, todo ser racional no solo está sometido a la obligación que impone la ley moral, pues él se transforma en legislador. Bueno, aquí vamos con las leyes. En cuanto a la moralidad, queremos decir no matar, no robar, no mentir. Cuando dice que nos transformamos nosotros mismos en legisladores, es porque somos nosotros mismos los que hemos impuesto estas leyes para que haya una sociedad, para que de verdad podamos vivir en una comunión entre todos, donde no nos matemos, donde no haya una rivalidad, sino más bien una unión. Si no somos capaces de acatar este tipo de normas, pues realmente no servirá de nada someter a la razón a este tipo de leyes. Asimismo,
Se debe entender que debe ser recíproco con el otro, considerado como igual, y que ese sujeto es libre como el mismo hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué Kant lo plantea? Porque todos somos iguales y muchas veces no tenemos la capacidad de entenderlo. Todos somos iguales físicamente, ya lo he dicho anteriormente. Racionalmente también lo somos. Las diferencias son mínimas, corporalmente quizás sean las más notorias, pero debemos entender que viviendo en sociedad debemos tener el mismo trato con todos, sin importar su condición, sin importar su educación, sin importar su estrato, porque valemos lo mismo. Tenemos el mismo reconocimiento por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos y estar en este momento en la sociedad. En los seres humanos hay que hacer una distinción entre el ser humano mismo y su humanidad. Quizás aquí podamos pensar que estamos hablando de lo mismo, pero no. El ser humano como tal se refiere a la corporeidad, a estas características que se les da a nuestro cuerpo y que no tiene ningún otro ente en el planeta. Nuestra humanidad son esas conductas o comportamientos de las cuales ya hemos hablado, que tenemos que adquirir por la condición de ser racionales y vivir en sociedad. Asimismo, Kant nos plantea que la humanidad es buena en sí misma, pues el hombre puede hacerse bueno o malo por su elección, pero teniendo en cuenta lo primero. Si alguien comete una mala acción, si alguien mata, si alguien roba, no es que vaya en su humanidad, es que esta persona tomó su elección, porque desde el momento en que viene a la vida es un ser bueno, un ser limpio y puro. Bueno, ahora vamos con un tema muy importante, que es la libertad. Cuando nosotros nos consideramos libres, entonces estamos incluyéndonos en un mundo inteligible. Por consiguiente, el objeto del amor fraterno es la humanidad de cada uno de nosotros. Allí, el amor fraterno es el que nosotros podemos darle a nuestro semejante. Necesariamente no debe ser nuestros parientes, pueden ser nuestros amigos, pueden ser las personas a las que les brindemos una ayuda, puede ser alguien al que simplemente acabamos de conocer. Y esto de verdad hará ver nuestra humanidad y hará sentir que tenemos la capacidad de pensar en el otro. Allí también nos explican que nosotros tenemos la capacidad de autodeterminarnos, de tomar decisiones, de regularnos, de saber hasta dónde llega nuestra razón, cuáles son sus límites, cuáles son las posibilidades que tenemos, qué es lo que necesitamos para llevar una vida quizás no buena, porque no siempre vamos a hacer todo bien, si no seríamos perfectos y sabemos que no lo somos, sino más bien tener las herramientas para, si cometemos un error, poder salir de este y no volver a caer en él. Y si hacemos algo bueno, bueno, pensar en volver a repetir esta acción y cómo mejorarla. Y ya para terminar, los hombres se quedan en una minoría de edad, pues les da miedo pensar solos. Es algo que podemos evidenciar y leer mucho en los textos de Kant, que es este fragmento de la minoría de edad. Tiene mucha razón, porque allí él no nos está hablando de números, no nos está hablando de tener 20, 50, 60 años, nos está hablando de algo que es un proceso mental, un proceso intelectual. Y desgraciadamente muchas veces nosotros nos quedamos en una etapa muy tardía porque no tenemos la capacidad de avanzar, no podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo si no nos lo dicen. No podemos tomar ciertas decisiones con la libertad y la autonomía que se supone tendríamos porque siempre estamos esperando una aprobación o porque sentimos la inseguridad de no estar preparados ante el mundo.